Qué hermoso video, ¿verdad? Ahora vamos a invitar, siguiendo el programa, a un pastor que tiene la alabanza. El pastor es Edsel Choque, un gran amigo mío, y bueno, le dejamos el tiempo con él. Gracias, Dani, un abrazo para ti, para cada persona que está participando en esta linda programación. Quiero agradecer también la invitación que me hacen para poder alabar al Señor mediante la música. Me encanta mucho la música y en esta oportunidad voy a cantar una canción que titula No hace falta. Pues a veces nosotros esperamos como que acontezca algo extra normal o paranormal en nuestra vida para recién empezar a creer en los milagros de Dios o para comenzar un estudio fuerte de la Biblia, y en realidad no hace falta. Nosotros podemos ver en detalles simples como el despertar, como el hecho de respirar, que aparentemente son simples, pues también son muy complejos, pero podemos ver el amor de Cristo. Esta canción titula No hace falta. Quiero decir, Señor, que eres el amor de mi vida, el dueño de mi corazón. Sin ti no habría una razón de vivir, tú eres mi motivación. Cada mañana al despertar y ver que es un nuevo día, tú eres mi inspiración. ¿Y qué más puedo pedir al caminar de la vida? Si todo eres tu Señor. Y no hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarle. Mientras que llego este momento tan hermoso en la vida, mi mente suele preguntar: ¿qué fue lo que movió tu corazón hacia mí para venirme a rescatar? De lo profundo de mi ser, mi alma quiere decirte lo que siento por ti, Señor. Rendida está mi vida sin reservas a ti, te pertenece mi amor. Y no hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó, que es que la vida que me da no es como una fantasía, es una mera realidad. Cada experiencia que viví la guardo como un tesoro en el fondo de mi corazón. Eres tú quien da color a cada sueño que brota, tú eres mi felicidad. ¿Y qué más puedo pedir al caminar en la vida si todo eres tu Señor? Y no hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarle. No hace falta, no. Amén. La gloria y la honra sea para nuestro Dios, que Él sea alabado. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Pastor Edsel, desde Cochabamba.
creo que se está uniendo desde su distrito allá donde está pastoreando, ¿verdad? Muchas gracias. Pastor. Le cuento, pastor, que estoy ahora por Oruro Este, pastor. Estamos ahí como que relativamente cerca de la base. Un abrazo, pastor. Gracias por la invitación. Gracias. Ya estamos 94 conectados, estamos esperando algunos hermanos más, pero sin perder más tiempo, vamos a dar la bienvenida una vez más a nuestro pastor José Luis Santa Cruz. Pastor, gracias, y gracias aquí delante de todos, porque el día miércoles usted nos acompañó a celebrar una ceremonia bautismal de uno de nuestros alumnos aquí del santuario y de una alumna del seminario de Apocalipsis. Muchas gracias, pastor, que el Señor lo bendiga. Es su tiempo. Muchas gracias, pastor. Una alegría de saludar a todos. Qué bendición es estar junto con ustedes esta tarde. Para mí esta tarde, para ustedes ya esta noche. Tenemos un tema importante que tratar y espero que todos tengan su Biblia, tengan su lapicero. Pastor, ¿qué le parece si elige a alguien que sea nuestro lector esta noche? Le voy a pedir a la hermana Noemí Valdivieso, si tuviera su Biblia, si tiene todo ahí para ayudarle al pastor esta noche, por favor. Cuando el pastor le pida, usted lee. Entonces, que ella active su micrófono y cada vez que tenga que leer para que no se olvide. Ok. Muy bien, esta noche tenemos el tercer tema de nuestro seminario. Voy a poner la diapositiva para que ustedes puedan participar de esto. Muy bien, creo que ya estamos en condiciones para avanzar. La doctrina del santuario, dijimos, es la clave para nuestra comprensión del plan de la salvación. Qué hermoso es pensar que el Señor es el que decidió cómo salvarnos. Él no ha dado al hombre la autorización o la autoridad para decidir cómo seremos salvos. Es Él el que lo decidió, es Él el que lo reveló y es Él el que nos guía en este camino de la salvación. Un poquito de repaso vamos a hacer del tema del día martes. Hoy vamos a estudiar el libro de Levítico. Aquí tenemos el santuario y nosotros vimos que este santuario en el atrio tenía dos muebles o dos elementos, la fuente de bronce o de cobre, el altar del holocausto, luego está el tabernáculo y los velos que son importantes con su significado, el lugar santo y el lugar santísimo. Nosotros tenemos en el lugar santo la mesa de los panes de la proposición al lado norte. Al lado sur tenemos el candelabro de los 7 brazos, el altar del incienso y finalmente tenemos aquí el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo y el arca en el lugar santísimo. Importante notar eso. Ahora, este es el texto que vamos a leer para iniciar el tema de esta noche. Yo voy a pedir a nuestra hermana que lea en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 31. Para facilitarle pueden leerlo de aquí mismo, de la pantalla, porque lo he escrito. Por favor, hermana, adelante. 1 Corintios 1:31. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, glóriese en el Señor. Muy bien, precioso texto del apóstol Pablo. Aquí nosotros vemos el proceso de la salvación. En Cristo, Dios nos ha dado la sabiduría para entender el plan de la salvación. Solamente cuando estamos en Cristo podemos tener esta sabiduría. Es Él el que nos dirige en el conocimiento de este plan. Él quien está ilustrado en el santuario a través de todos los muebles y también las ceremonias. Y nosotros vemos que esta salvación tiene estas fases: justificación, santificación y redención, que sin la sabiduría de Cristo no podemos entenderlo. Pero teniendo a Cristo en nuestra vida, podemos entender la justificación, la santificación y la redención. Es posible que ustedes han leído muchas veces el libro de Levítico, o alguna vez han leído el libro de Levítico, y se han quedado anonadados de ver cómo en los primeros 15 capítulos de lo único que se habla es de sacrificios, muchos sacrificios. El libro de Levítico es un libro importantísimo. Nosotros tenemos el Evangelio en el libro de Levítico y podemos ver este proceso de la salvación, la justificación, la santificación, que tiene como resultado la redención. El libro de Levítico tiene una estructura quiasmática, es un estilo de escritura hebrea en el cual tiene dos lados y ambos lados se equilibran. No voy a hablar mucho de la estructura quiasmática, pero muestra un equilibrio perfecto entre ambas partes del libro, y nosotros vamos a mirar esta estructura, la manera como está presentado el libro de Levítico, y vamos a ver la hermosura del mensaje del libro de Levítico. A partir de ahora, cuando lean el libro de Levítico, lo van a ver con otros ojos, lo van a ver con otra mentalidad, porque van a ver la hermosura del plan de la salvación en el libro de Levítico. Nosotros tenemos aquí la estructura, así está estructurado el libro de Levítico. Y ustedes van a ver que en la primera parte, la parte izquierda, nosotros tenemos en los primeros 3 capítulos las ofrendas especiales y cómo es que debían hacerse esas ofrendas especiales. Estas ofrendas especiales eran ofrendas donde había sacrificio, había sangre, y esta sangre de estas ofrendas eran llevadas al tabernáculo, que contaminaban el santuario. Entonces, vemos que en el capítulo 4, ustedes abran el libro de Levítico y vayan siguiendo el libro de Levítico y van a ir viendo lo que estamos mostrando. El capítulo 4 habla de los sacrificios por el pecado, o el sacrificio por el pecado, y cómo debería hacerse ese sacrificio por el pecado. Y nosotros vemos algo muy importante aquí. Nosotros vemos que los sacrificios por el pecado eran diferentes de acuerdo a la responsabilidad del pecador, aunque el pecado hubiera sido el mismo. Por ejemplo, cuando el sacerdote pecaba, él debía traer un becerro sin defectos como sacrificio. Si él se daba cuenta que había cometido un pecado, entonces debería traer un becerro. El becerro era el animal más grande para el sacrificio, o el toro, como también se lo llama. El becerro era su sacrificio. Miren ustedes, cuando pecaba toda la congregación, también debían traer un becerro sin defecto.
igual que el sacerdote. Después, cuando pecaba un jefe de una tribu, entonces debería traer un macho cabrío sin defecto. El macho cabrío es menor en tamaño que el becerro. Finalmente, cuando pecaba cualquiera del pueblo, debería traer una cabra sin defecto. Ahora, miren lo importante de esta parte del mensaje. Puede ser que el pecado era el mismo en los 4 casos. Sin embargo, la influencia negativa de un líder espiritual era mayor que la de un miembro del pueblo. Por eso su sacrificio era mayor. Lo mismo cuando la congregación, es decir, era un pecado colectivo, tenían que traer la ofrenda mayor, que era un becerro, porque la responsabilidad era mayor cuando la congregación pecaba. Sin embargo, cuando pecaba un jefe, un macho cabrío sin defecto, más chico. ¿Por qué? Porque la influencia de un jefe de un sector del pueblo de Israel era menor que la influencia del sacerdote o la influencia de toda la congregación. Finalmente, cuando pecaba cualquiera del pueblo, entonces la ofrenda o el sacrificio para hacer la expiación por su pecado era de menor tamaño, una cabra sin defecto. ¿Por qué? Porque cuando alguien del pueblo pecaba, no mucha gente lo conocía personalmente. Entonces su influencia no era la misma. Cuando ustedes escuchan por allí que alguien, un miembro de iglesia pecó, que ustedes ni siquiera lo conocen, bueno, reciben la información y no son afectados demasiado por eso. Pero cuando escuchan que por ahí un alto dirigente de la iglesia comete un pecado, la influencia es bastante negativa. Un pastor o un alto líder de más por y va a tener. Sin embargo, mientras más responsabilidad tenemos, se requiere mayor sacrificio. Muy bien. Aparte, ¿entendieron esta parte? Seguimos adelante. Sacrificio por el pecado. Nosotros encontramos allí los sacrificios por el pecado. El pecador traía su sacrificio al santuario, esperaba en el lugar de la muerte. Allí el mismo pecador amarraba al cordero o al animal que ha traído, ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba su pecado, lo que simboliza la transferencia de su culpa a ese animal que nada tenía que ver con su pecado. Lo mismo nuestro Señor Jesucristo, Él murió como el cordero, Él es nuestro cordero de sacrificio. Entonces, nuestros pecados del animal fueron transferidos a Él y Él cargó con nuestros pecados. Y es por eso que esa manera de hacer el sacrificio, el mismo pecador mataba al animal. El sacerdote solamente estaba allí para ayudarlo y para recibir la sangre de ese sacrificio y hacer la expiación por él. Vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, la manera de presentar su sacrificio. El mismo pecador mataba al animal, después confesó su pecado sobre la cabeza del animal, símbolo de
transferencia del pecado o de los pecados al animal que nada tenía que ver con su pecado. Entonces, en cada sacrificio hay una idea de sustitución. La víctima toma el lugar del ser humano o del pecador. Y esto lo podemos encontrar en la enciclopedia judía. Ok, aquí estuve hace algunos años, los que fueron de 2010 en Atlanta, había cerca del lugar un santuario tamaño real y uno iba allí y lo guiaban para seguir los pasos que se seguían en el santuario. Ese animalito no era de verdad, pero daba la idea de lo que uno hacía en el santuario. Importante lo que vamos a leer ahora. Hay 9 textos en el libro de Levítico que muestran que por la intercesión del sacerdote en favor del pecador arrepentido, que había confesado su pecado, el pecador salía del santuario con la seguridad de haber sido perdonado. Y ustedes van a ver en estos textos que ven allí en la parte baja, la frase "y le será perdonada", y le será perdonado, se repite por 9 veces. Y le será perdonado. En estos textos nosotros podemos ver que cuando el pecador arrepentido confesaba su pecado, ponía su fe en la intercesión del sacerdote que llevaba la sangre del animal que había sido sacrificado al lugar santo. Además, el sacerdote se untaba en la oreja, en el lóbulo de la oreja, la sangre, en el dedo gordo del pie derecho, mostrando que él también cargaba con el pecado y llevaba la sangre al altar del incienso y untaba los cuernos del altar del incienso y asperjaba la sangre sobre las cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo. Y luego salía al altar del holocausto, echaba sangre sobre los cuernos del altar y vaciaba el resto de la sangre en la parte baja del altar del holocausto. Entonces, todo ese proceso se realizaba mientras el pecador estaba esperando que se cumpliera todo el ritual. Y cuando se cumplía, dicen estos textos, y le será perdonado. Es decir, el pecador salía con la convicción de que su pecado había sido perdonado. Y quiero aclarar algo muy importante aquí. El perdón de nuestros pecados no depende de nuestros sentimientos, depende de la promesa de Dios, de las promesas de Dios. En la Biblia nosotros encontramos varios pasajes que hablan de la seguridad del perdón. Dios va a perdonar nuestros pecados. Yo puse uno solamente allí, 1 de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay otros textos que dice, como Isaías capítulo 1, versículo 9, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y así, el Señor dice que Él perdonará nuestros pecados completamente y olvidará nuestros pecados. Los echará a lo profundo de la mar. Y yo creo que les voy a poner un letrerito allí. Prohibido pescar, para no sacarlos más de él. Esa es la seguridad del perdón. Aquí se verifica la justificación por la fe. Es decir, cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, debemos sentir la plena seguridad de que el Señor nos perdonó y no dudar de eso. Saben, Satanás es muy astuto.
Él trata de causarnos problemas de conciencia. Y cuando confesamos nuestros pecados, nos sentimos tranquilos, en paz, después de haber confesado, porque creemos que el Señor nos perdonó, pero después de un tiempo por allí, la conciencia empieza a molestarle. Y uno piensa, ¿será que Dios me ha perdonado? Y entonces vuelve a confesar sus pecados que ya había confesado y que no había vuelto a cometer. ¿Qué le está diciendo a Dios con eso? Yo no estoy seguro que tú me has perdonado. Vuelve a confesarlo y después de que lo confiesa, queda tranquilo, pero después de un tiempo otra vez la conciencia empieza a molestarlo y nuevamente confiesa sus pecados que ya había confesado 2 veces y que ya había pedido perdón. ¿Qué le estamos diciendo al Señor? No estoy seguro que tú me has perdonado. ¿Saben? Ese es el trabajo de Satanás. Cuando Satanás viene a nosotros para causarnos este tipo de problemas, lo que tenemos que hacer es arrodillarnos y decirle al Señor, gracias porque tú me has perdonado. Vuelvo a repetir, el perdón de los pecados no es algo de los sentimientos, es una convicción de la certeza de que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. A esto se llama justificación por la fe. Es aquí donde nosotros ponemos la fe para que somos perdonados. Hay unas personas que por ahí dicen, no siento que Dios me ha perdonado. No tiene que sentir, tiene que creer. Y otros, más aún, que piden perdón a Dios, pero no están dispuestos a perdonarse ellos mismos y siguen cargando con la culpa. No, cuando confesamos nuestros pecados, tenemos que tener la certeza de que Dios nos perdonó. Esto nos enseña en el santuario el ritual del sacrificio por el pecado. Y le será perdonado. Esa es la convicción. ¿Por qué? Porque Dios así lo prometió. Y en sus promesas se basa nuestra convicción. Y ponemos nuestra fe en aquello que el Señor ha dicho. Justificación por la fe. Hermanos, qué importante es esto, ¿verdad? Luego nosotros en el capítulo 5 y la primera mitad del capítulo 6 encontramos los sacrificios de culpabilidad. De paso, yo estoy tomando la idea del doctor William Shea. Él nos dio un curso sobre Levítico y es de allí que tomo la idea de esta manera de presentar el Levítico y el plan de la salvación. El sacrificio de culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Es decir, es un pecado que fue planificado, como el testificar no diciendo la verdad o decir la media verdad. Ustedes pueden leer allí. Es algo que uno lo hace conscientemente. El sacrificio por el pecado es por esos pecados que uno peca inconscientemente y luego el Espíritu Santo nos da la convicción del pecado y nos damos cuenta y entonces vamos a confesar nuestros pecados. Pero el sacrificio de culpabilidad es el sacrificio por aquellos pecados que han sido meditados, como no decir totalmente la verdad o falsear la verdad. Entonces, ese sacrificio es un poco diferente. Lo voy a decir de la siguiente manera. Es más difícil que alguien que peca, habiendo planificado pecar, se arrepienta genuinamente. Alguno podría pensar, por ejemplo, bueno, yo voy a cometer el pecado y después me voy a arrepentir y Dios me va a perdonar. ¿Ustedes creen que ese es un verdadero arrepentimiento? Sin embargo, la gracia del Señor provee el perdón para aquel que realmente se arrepintió, que planeó pecar, pero se arrepintió realmente. Y nosotros no podemos engañar a Dios, ¿verdad? Dios conoce nuestro corazón. Pero quiero decirle que es un peligro pensar en que yo puedo pecar y después me arrepiento y luego voy a ser perdonado, porque está planificando el pecado.
hay un sacrificio por ese tipo de pecado, pero es muy riesgoso que nosotros vamos a Dios no con la actitud correcta. Y entonces ese es el sacrificio por el pecado. Y también se habla en el capítulo 5 de que será perdonado, en el caso, por supuesto, que se haya arrepentido correctamente. En el capítulo 6, la segunda parte, y el capítulo 7 se habla de el modo de ofrendar, la forma en que había que hacer el sacrificio, la manera en que se hacía el sacrificio. Así que si ustedes quieren saber cómo se hacían los sacrificios, ahí en el capítulo 6, la segunda parte, y el 7, ustedes van a ver los detalles de la manera como se debía hacer sacrificio. Y ustedes van a ver aquí que en el capítulo 4, en el 5 y el 6 y en el 7 se habla de sacrificio, se habla de sangre, y esa sangre era llevada al tabernáculo, era llevada al lugar santo, contaminaba no solamente el lugar santo, sino también el altar del holocausto, contaminaba al mismo sacerdote también. Entonces, es por eso que a través del año el santuario era contaminado. Seguimos viendo el capítulo 8 al 10, se habla de la inauguración del sacerdocio, cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes. Se hicieron sacrificios también, y esos sacrificios derramaron sangre, y esa sangre fue llevada al tabernáculo, al lugar santo también, lo cual contaminó el santuario. Luego, los animales puros o limpios e impuros o que no eran limpios, en el capítulo 11, cuando alguien comía un animal impuro o tocaba un animal impuro muerto, tenía que hacer un sacrificio de purificación. Había sangre también que se derramaba allí. Allí está estipulado qué tipo de sacrificio había que hacer. Nosotros seguimos avanzando y luego en el capítulo 12 se habla de la purificación de la mujer y es con sacrificio también. Luego el capítulo 13 y 14 se habla sobre la lepra y su purificación. Y finalmente en el capítulo 15 se habla de las impurezas físicas. No voy a dar muchos detalles de esto, pero lo que quiero decir es que en todo este lado del libro de Levítico, hasta el capítulo 15, nosotros encontramos sacrificios cruentos. Había derramamiento de sangre y esa sangre era llevada al lugar santo y también era derramada en el altar del holocausto, al pie del altar del holocausto. Y ustedes van a ver qué importante es ver esta parte de Levítico. ¿Saben por qué? Porque esta parte de Levítico tiene su clímax, el día de la expiación. El día de la expiación es el clímax del libro de Levítico. En este día se purificaba el santuario, era el día de la purificación del santuario. Se limpiaba el santuario de toda la inmundicia, de todos los pecados que habían sido simbólicamente llevados al santuario, el día de la expiación. Nosotros vamos a hablar el día domingo del día de la expiación. Así que no voy a hablar mucho de eso, pero lo que lo quiero mostrar es que esta parte de Levítico habla de justificación por la fe. Él había dicho. La justificación por la fe. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios, dice Elena White, que echa por tierra la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Esa es la justificación por la fe. Y somos justificados por la fe cuando nos presentamos al Señor, confesamos nuestros pecados y pedimos perdón y confiamos en su perdón. Justificación por la fe. Sentimos la seguridad del perdón de Dios. Así que toda esta parte de Levítico nos enseña esta etapa del plan de la salvación, la justificación por la fe.
que nos da derecho al cielo. La justificación nos da derecho al cielo. Cuando confesamos nuestros pecados después de habernos arrepentido, primero reconocido el pecado, nos hemos arrepentido, confesado el pecado y finalmente pedimos perdón a Dios y confiamos plenamente en que Dios nos ha perdonado. El día de la expiación era el día más importante del año en el ceremonial judío. Era la purificación del santuario. Yo no voy a hablar de eso ahora porque lo vamos a ver el día domingo. Miren el otro lado del Levítico. Algunas actividades del santuario. Se hacían sacrificios, el de la mañana y el de la tarde. Eran los sacrificios que hacía el sacerdote, mostrando de esa manera que había una permanente provisión de gracia para el pecador arrepentido. Cualquiera que se arrepentía y venía trayendo su ofrenda iba a ser perdonado, iba a ser aceptado. El sacrificio por el pecado y por la culpabilidad, las ofrendas especiales, los votos y las purificaciones, los sacrificios del día de expiación y esos son los sacrificios que se hacían normalmente en el santuario. Algo que quiero mostrarles que es muy importante. Ustedes saben que el santuario estaba en medio del pueblo, al centro del pueblo, y había una distancia entre las carpas de los israelitas y el santuario mismo. El santuario era un lugar de adoración. Estaba cubierto con cortinas todo alrededor, porque era un lugar especial para Dios. Cuando un pecador arrepentido tomaba su ofrenda según lo indicado en el libro de Levítico y se dirigía al santuario, todos lo podían ver, porque él debía caminar con su ofrenda por ese espacio vacío hasta llegar al santuario y la gente podía ver lo que estaba dirigiéndose y pensar, allí va un pecador arrepentido. Había que ser valiente para hacer ese recorrido porque los demás estaban mirando que ese había cometido un pecado, pero que estaba yendo a solucionar su problema delante de Dios. No era él el que solucionaba el problema, era Dios que se lo solucionaba a través de la expiación. Muy bien, entonces el día de la expiación en la parte central del libro de Levítico, miren el otro lado, los versículos 17 al 19 hablan de leyes de santidad. Ya no se habla de sacrificio en este lado, ya no hay derramamiento de sangre en este lado. Aquí tenemos algunos pasajes que yo quiero pedirle a nuestra hermana que está leyendo, que lea estos pasajes que están allí en Levítico capítulo 19, versículo 2 y capítulo 27, versículo 26 y el 21:6. Vamos a leer estos 4 pasajes para que podamos ver estas leyes de santidad que están a través de este lado. Por favor, si podría leerlo. Levítico 19:2. Di a la congregación de Israel, sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Sigue. 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. El versículo 26, de ahí mismo. Versículo Capítulo 26, 20, ¿no? versículo 26. 26. Habéis pues de serme santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he preparado de los pueblos para que seáis míos. Capítulo 21, versículo 6. Serán santos para su Dios, y no profanarán el nombre de Dios, porque ofrecen los presentes que se quemará para el Señor, y ofrecen el pan de su Dios. Por eso serán santos. Ustedes ven,
Aquí cambia el lenguaje. Ya no hay sacrificio. Se dan las leyes de santidad. En toda esta parte del libro de Levítico, a partir del capítulo 17 hasta el último, no encontrarán sacrificios. Es la otra parte. Nosotros vemos, por ejemplo, que la siguiente parte se habla, capítulo 22, versículo, o quiero decir 20 al 22, se habla de los futuros, las futuras generaciones de los sacerdotes. Pero no hay sacrificio, como en el lado izquierdo nosotros veíamos la inauguración del sacerdocio y había sacrificio de consagración a los sacerdotes. Aquí solamente se habla de los futuros sacerdotes. El capítulo 23 habla de las fiestas ceremoniales. Las fiestas ceremoniales. Y no se mencionan los sacrificios, se mencionan las fiestas solamente. En otras partes se mencionan sacrificios en las fiestas, pero aquí se habla de las fiestas ceremoniales. ¿Y cuáles son estas fiestas? Las 7 fiestas del Señor, las fiestas del Señor. ¿Cuáles son esas? Primero, la Pascua. Es verdad que allí se habla del sacrificio de la Pascua. La muerte de Cristo. La Pascua es un símbolo de la muerte de Cristo. O sea, el apóstol Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Luego tenemos la fiesta de los panes sin levaduras, ¿sí?, que simboliza la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos la fiesta de las cosechas, las primicias, que simboliza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos el Pentecostés, que simboliza el derramamiento del Espíritu Santo enviado por nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos la fiesta de las trompetas, que anuncian en la proclamación del juicio que se realiza. Y Jesús es nuestro juez, pero también Él es nuestro intercesor. Lo voy a decir al revés. Él es nuestro intercesor y también nuestro juez. El día de la expiación es el día del juicio. Y finalmente la fiesta de los tabernáculos, símbolo del establecimiento de un mundo perfecto luego de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos las 7 fiestas ceremoniales que tenemos en Levíticos capítulo 23. Y todas estas fiestas tienen su símbolo en Cristo. Estas fiestas recuerdan las acciones salvíficas de Dios en nuestro Señor Jesucristo, realizadas en el plan de la salvación. Entonces, vayamos adelante. El capítulo 24 habla de ofrendas especiales y ustedes van a ver que no son ofrendas, son ofrendas de votos especiales, no son ofrendas en las que se hace un sacrificio. El 25 se habla del año del jubileo, el 26 se habla de las bendiciones y las maldiciones, y el capítulo 27 se habla de las cosas consagradas al Señor. Aquí no hay sangre, por lo menos en el relato que nosotros tenemos. No hay sangre, son leyes de santidad. ¿Saben? Es hermoso mirar esto aquí porque se equilibra perfectamente. Miren ustedes el equilibrio que hay. En la primera parte son las leyes del santuario. Ustedes ven las líneas ahí. La segunda parte son las leyes sacerdotales. La tercera parte son las leyes personales. Y finalmente es el día de la expiación. Hay un equilibrio entre las dos partes del libro de Levítico. Pero miren, esto es tan hermoso. La primera parte habla de la justificación y la segunda parte habla de la santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es nuestra preparación para el cielo. La justificación es nuestro derecho al cielo, pero la santificación es nuestra preparación para el cielo.
Es la obra del Espíritu Santo transformando nuestro carácter para que podamos ir al cielo. ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo finalmente? El autito, la casa, la cuenta, nada de eso. Es nuestro carácter. Y entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios y pedimos perdón, el Espíritu Santo que estaba trabajando de afuera para conducirnos a la conversión, entra en nosotros y empieza su obra de transformación en nuestras vidas. Y esa transformación tiene que ver con la transformación de nuestro carácter para capacitarnos, para prepararnos para ir al cielo. Tenemos que reconocer que con el carácter que tenemos, ¿qué es el carácter? El carácter es la suma de nuestros hábitos. Si tenemos hábitos que no son correctos, pues tenemos un mal carácter. No confundan carácter con personalidad, ni carácter con temperamento. El carácter es lo que somos en realidad. Son los principios, los valores que tenemos en la vida. Son los hábitos que forman nuestro carácter. Y el carácter se desarrolla, no es el fruto de la casualidad. El carácter se trabaja con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que cuando aceptamos al Señor y confesamos nuestros pecados, el Señor con su Espíritu Santo nos empieza a transformar. Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso que las cosas que antes nos gustaban y que nos separaban de Dios, ahora dejan de gustarnos y nos gustan las cosas que nos acercan a Dios. Nuestra filosofía de la vida cambia. Nuestra manera de buscar al Señor cambia. Nuestra manera de hablar, de vestirnos, de trabajar, de todo lo que hacemos cambia. Y no es que nos demos cuenta de ese cambio. Ese cambio ocurre en la medida que le dejemos al Espíritu Santo trabajar en nuestra vida. Cuando cada día pedimos al Señor que transforme nuestra vida, que haga el trasplante cardíaco allí, que cambie el corazón de piedra y nos ponga un corazón de carne sensible a su invitación, a su llamado, dice Ezequiel. Muy bien, y como resultado de la justificación y de la santificación, nosotros tenemos la redención. La redención. Somos justificados por el Señor, somos santificados por el Señor y al final somos redimidos por el Señor. Este es el plan de la salvación, este es el proceso en el plan de la salvación. Y en cada una de las cosas que se enseña aquí se muestra a Cristo como el centro de toda la actividad del santuario. Lo hermoso es que el Señor no ha roto la relación con nosotros y podemos volver a Él. ¿Quién es el que buscó a quién cuando Adán y Eva pecaron? Adán y Eva no buscaron a Dios, se escondieron de Dios. Dios fue el que le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Él sigue buscándonos. Él sigue llamándonos. No es que no sepa dónde estamos. Él nos llama, nos invita. ¿Escucharemos su llamado? ¿Escucharemos su llamado? Yo quiero invitarte de manera especial a ti, que todavía quizás no has dado, no has entregado tu vida al Señor, que no pierdas la oportunidad de hacerlo. Entrega tu vida al Señor. Él te está esperando. Él quiere justificarte, Él quiere santificarte y Él quiere redimirte finalmente. ¿Lo aceptarás? ¿Aceptarás esta invitación? ¿Hay alguien que puede levantar su mano o decir, yo me llamo tal cosa y yo acepto a Jesús como mi Salvador personal? ¿Hay alguien en esta noche? Prenda su micrófono y diga su nombre y diga, yo acepto a Jesús, yo acepto su llamado, porque entiendo el plan de la salvación. ¿Hay alguien? Zulma, pastor. Zulma levantó la mano. Muy bien. Que el Señor te bendiga, Zulma. ¿Hay algún otro?
posiblemente que todavía no ha tomado esa decisión y ahora quiere decirle al Señor, es hermoso tu plan, no lo merezco, pero tú has hecho todo para salvarme. No puedo dejar de aceptar tu plan de salvación. ¿Hay alguien más que está tomando esa decisión? Prenda su micrófono, diga su nombre o levante su mano y vamos a verlo. Hay dos personas más, pastor, que habiliten su micrófono para decirnos su nombre y orar por ellos. Amén. Amén. Si hay alguien más. Andrea Reguerín, yo acepto a Jesús en mi vida, pastor. Amén. Que el Señor te bendiga, Andrea. Es la más importante decisión que tú estás tomando. Amén. Mis hermanos, qué hermoso es saber que el Señor nos ama. Aquí están todos los animales que se ofrecían como sacrificio y ellos eran muertos en el lugar de pecador. Aún el más pobre podía llevar una tórtola o un gorrión o un par de gorriones. Estos son todos los animales que se muestran. Todos son animales limpios, símbolo de Cristo, símbolo del sacrificio de Cristo. Que el Señor nos bendiga y que nosotros podamos gozarnos de ver la maravilla del plan de la salvación, expresada de una manera objetiva en el santuario y en todas las leyes ceremoniales, donde nosotros podemos ver, y termino con esto, la justificación, la santificación y finalmente la redención. Como leímos en el pasaje de Pablo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Que el Señor nos bendiga y que este tema pueda ayudarnos a entender ese amor infinito de nuestro querido Dios. Amén. Amén. Querido pastor, muchas gracias por el tema. Voy a ir a algunas preguntas que nos han hecho en esta noche. La primera, pastor, es acerca del día martes, que decía lo siguiente, acerca de la cantidad de sacrificios que se hacía, siendo que era un pueblo tan grande y debido a eso, como ellos vivían en el desierto, ¿cómo conseguían los animalitos, los corderos, los becerros para el sacrificio? Bueno, no se olviden que cuando salieron de Egipto, ellos salieron con todos sus animales. Y tenían sus ovejas, tenían sus corderos, tenían sus vaquitas, tenían sus animales. Ellos salieron con todo, esa fue la orden del Señor. Si no, lean allí en Éxodo capítulo 12, capítulo 13. Salieron con todo, así que tenían animales. Y a pesar que estuvieron en el desierto, Dios los bendijo, sus animales se reproducían. Saben que Dios nunca ha pedido al ser humano algo que el ser humano no puede dar. Si Dios le pidió eso era porque estaban en condiciones de hacerlo. Muy bien, pastor. El siguiente, va referido cuando Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego. Fuego pusieron sobre el incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había mandado. Levítico 10. ¿Por qué era fuego extraño? Dice. El fuego que se usaba en el santuario era fuego de dentro del santuario, que había sido iniciado cuando se estableció el santuario y no se apagó más. Cuando el pueblo de Israel se transportaba, tenían el cuidado de llevar ese fuego y mantenerlo para que continuara. Ellos usaron otro fuego, fuego extraño. Es decir, no solamente era el fuego, aunque se lo menciona, fue el fuego extraño, que no era el fuego del santuario, sino era la actitud de estos hombres que no respetaron las indicaciones de nuestro Señor. Se había dado indicaciones precisas con referencia a lo que debían hacer los sacerdotes.
Y ellos, en una actitud de rebeldía y de no tomar en cuenta lo que el Señor había dicho, ellos hicieron lo que él hizo. ¿Recuerdan ustedes cuál es el concepto de verdadera adoración? La verdadera adoración es aquella en la que el adorador adora a Dios en los términos de Dios y no en sus propios términos. Aquí ellos están adorando a Dios o haciendo su trabajo en sus términos y no en los términos de Dios. Y eso les atrajo el juicio divino, porque ellos sabían lo que tenían que hacer. Muchas veces nosotros hacemos lo que nosotros queremos y después decimos Dios comprenderá y lo hacemos cómplices de nuestra desobediencia. Tenemos que obedecer a Dios. Dijimos que una de las cosas que se nos enseñan en el santuario es la santidad de Dios y otra es la obediencia a los requerimientos divinos. El problema es que somos obedientes selectivos, ¿no? Obedecemos en lo que queremos, lo que nos gusta obedecer, pero lo que no nos gusta obedecer, no obedecemos y ponemos una cantidad de excusas para no obedecer. Tenemos que obedecer a Dios, simplemente así. Amén. Pastor, referido a la anterior pregunta, dice, en relación a la cantidad de animales, si ellos tenían o no, entonces, ¿por qué en un momento dado le exigieron a Moisés comer carne? Si había animales, ¿por qué en esa experiencia le pidieron animales? Bueno, el comer carne no es pecado, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Hay una confusión allí. Los sacerdotes comían carne. La Pascua era matar un cordero y comerlo. Yo tengo un tema para mostrar que comer carne no es pecado. Carnes limpias, sin sangre. El problema ahora del mensaje que tenemos a través de Elena de White de dejar de comer carne no es porque sea pecado, sino por problemas de salud. Elena White dice, es peligroso. Habla de peligro, no habla de pecado. Habla de salud, no habla de salvación, habla de salud. A veces se confunden esos términos. Yo no como carne, yo soy vegetariano, hace muchos años que conocí el mensaje. Sin embargo, yo soy bien consciente de que comer carne en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, carne de animales limpios, no es pecado. Y saben una cosa, Dios no cambia. Malaquías capítulo 6, o capítulo 3, versículo 16, dice que Dios no cambia. Y Santiago capítulo 1, versículo 17, dice que Dios no tiene ni sombra de variación. Él no cambia. Dios no va a decir, en un tiempo esto no es pecado y ahora va a decir esto es pecado. No, Dios no es así, Él no cambia. La razón por la cual nosotros debemos dejar la carne no es porque sea pecado, porque si hubiese sido pecado, los sacerdotes estuvieran excluidos. El mismo Moisés que comió la Pascua estuviera excluido, el mismo Jesús que participó de la Pascua. Y hablar de Pascua es matar el cordero. No hay Pascua sin cordero. Y nosotros sabemos que aún después de la resurrección, Jesús comió pescado. Ustedes lean allí, después de la resurrección. Entonces, si fuera pecado comer carne, entonces Jesús habría pecado, ¿no? Es por eso que la razón por la cual no comemos carne no es porque sea pecado, sino porque hay un mensaje claro que dice que los animales están contaminados. Es un asunto de salud, es un asunto de cuidar nuestro cuerpo, es un asunto que tiene que ver con lo peligroso que es ahora consumir carne. Y exacto, pastor, y esto es un justificativo, ¿no? Para comer carne, porque el plan de Dios es volver a la dieta original.
porque en el cielo no habrá más muerte. Correcto. No es un justificativo. El hecho de que no sea pecado comer carne no quiere decir, bueno, vamos a seguir comiendo. No, el mensaje que tenemos para este tiempo es bien claro. Tenemos que dejar de carne. Porque si el Señor nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces tenemos que cuidarlo. Y hay muchas enfermedades. Quiero decirle que varios en mi familia han muerto consecuencias de tanto comer carne, porque siendo venianos, el consumo de carne es muy profuso y entonces hay varios que han muerto cánceres producidos por el consumo de la carne. Es un tema muy largo que en algún momento podríamos presentar, pero quiero decirle que yo acepté el mensaje de salud y yo soy vegetariano, no como carne, hace años. Entonces, ahora, si en alguna vez he comido carne, no he tenido un problema de conciencia. Sé que cometí un error. Entendamos el asunto. Ok. No es pecado. Pastor Santa Cruz, ¿puedo intervenir un segundito? Vamos, a ver. Permiso La al pregunta, pastor. la inquietud que tengo, pastor, es ¿por qué los israelitas exigieron a Moisés carne para comer si no había animales? Si es que no había carne, ¿cómo es que había para el sacrificio? Esa es mi inquietud, pastor. Había carne, había animal, pero no había para... Esa es mi inquietud, pastor Santa Cruz. Yo entendí mal la pregunta entonces. Quizá fue mal planteada. ¿Por qué le exigieron a Moisés comer carne? Bueno, los israelitas estaban acostumbrados a comer carne. Los animales aparentemente habían sido guardados para los sacrificios y no tendrían suficientes animales para que el mundo pudiera comer carne. Ese era otro problema. Porque imagínense, la Biblia dice que salieron de Egipto 600,000 hombres y no se cuentan las mujeres ni los niños. Se estima que había por lo menos 2 millones de personas o alrededor de 2 millones de personas. Entonces, no habría suficiente carne para darle a todo el mundo, pues. Es verdad que llevaron carne, pero no alcanzaría para alimentar a todos. Y no todos tenían animales. Los que los tenían los llevaron. Ok, pastor. Vamos a las dos últimas preguntas, pastor. ¿Qué papel tiene Jesús en la santificación? La santificación es la obra de Jesús en nuestra vida, que es hecha realidad a través del Espíritu Santo. Es el Señor que nos santifica. Allí cuando leímos en 1 Corintios 1:3, el Señor es el que nos ha hecho eso, sabiduría, santificación y redención. Todo ese proceso tiene como centro a Jesús. Quien hace efectivo eso en nuestra vida es el Espíritu. Así que no es qué papel tiene el papel primordial en todo el proceso de la salvación. Ok, vamos a la última pregunta. Hay varias, pastor, pero vamos a dejar para una próxima. La última, ¿cómo podemos comparar en la actualidad el grado de pedidos de animales para perdón de los pecados según la categoría? Cuando mencionó los sacerdotes, el pueblo, ¿verdad? Y las categorías, un becerro, una cabra. Bueno, lo que está enseñando eso es que el pecado tiene sus consecuencias.
y tiene su influencia negativa, no importa cuál sea el pecado. Y esas consecuencias y esa influencia negativa y esa responsabilidad por el pecado es mayor de los líderes. Ya el pastor de la iglesia, los líderes de la iglesia tienen mayor responsabilidad, se les demanda mayor responsabilidad. Y por eso es que el sacrificio era mayor para estas personas. No es que el pecado sea menor o mayor, el pecado es el mismo, sino la influencia negativa era mayor y entonces se requería un sacrificio mayor para ellos. Ok, la siguiente sesión vamos a responder a esa pregunta, pastor. Dice, Eva sacrificó a su víctima después del pecado en el Edén. ¿Hay algún registro bíblico o referido a eso, que ingresen por el pecado y sacrifiquen en el santuario las mujeres también? Pero lo vamos a dejar, pastor, ahí, ¿está bien? Porque si no, vamos a seguir con las preguntas y en la siguiente sesión vamos a hacer algunas preguntas. Yo quiero terminar, pastor, con esto que hice. Una hermana, Miriam, dice lo siguiente: muchas gracias por este seminario. Yo soy adventista ya muchos años y nunca había entendido el santuario de esta manera. Soy muy bendecida. Usted, pastor, mismo lo ha dicho. Aquellos que tal vez hemos leído Levíticos en el año bíblico o en algún estudio que hemos tenido, nos parecía raro, ¿verdad? Pero si nosotros vemos con este esquema, el quiasma, nos damos que realmente el libro de Levíticos va relacionado todo con Jesús, así como el Apocalipsis, y cada libro de la Biblia, ¿verdad?, va relacionado con Jesús. Algo más, pastor. Hermanos, ustedes ven qué lección más objetiva del plan de la salvación, ¿verdad? Cuando uno estudia el tema del santuario, pues entiende el grande amor de Dios por nosotros, el sacrificio de Cristo por nosotros, sacrificio expiatorio, la muerte sustitutoria. Entiende lo horrendo que es el pecado delante de Dios. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y llama al pecador a abandonar el pecado. Nosotros tenemos el privilegio de estudiar la palabra de Dios. Saben que ya me han escuchado decir, la salvación no es un asunto de suerte. Nadie que llegue al cielo va a decir, ¡ay, qué suerte que me salvé! La salvación es un asunto de decisión. Y al conocer el mensaje del Señor, el llamado del Señor, como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, el Señor nos invita, no nos obliga, es una invitación. Tú decides y de tu decisión dependerá tu destino eterno. Toma la decisión más sabia. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, pastor. Realmente este es un tema apasionante. Es bonito ver la respuesta de los hermanos, las interrogantes. Así que los invitamos para que el próximo domingo nos conectemos a las 18 horas para seguir estudiando de este apasionante tema que es el santuario. Los invito, queridos hermanos, a que me acompañen inclinando su rostro. Vamos a hablar con el Señor y vamos a despedirnos por esta noche. Vamos a orar. Amoroso Señor, eterno Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por tu santa palabra, profunda para nosotros, desafía nuestra mente. Pues es tu palabra, no podemos abarcarla con mente, pero gracias, Señor, porque nos has dado revelaciones claras y a través del Señor, a la de Jesucristo en nuestro favor, la tierra y ahora, Señor, en el santuario ministrando por nosotros. Permite, amado Padre, que el domingo estamos presentes hoy
y aún más personas, Señor, prontos para escuchar tu voz a través de tu palabra. Puedas cuidarnos hasta ese día de manera especial. Sigue ungiendo con tu sabiduría tu hijo y siervo, el pastor Santa Cruz. Despídenos con tu paz, Señor, y que podamos atesorar en nuestro corazón las verdades que esta noche hemos aprendido. Gracias a ti y sea tu nombre alabado sobremanera. Oramos, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, entonces quedamos despedidos hasta el domingo, 18 horas. Un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga. El Señor los bendiga, hermanos. Gracias, pastor. Un abrazo sin coronavirus. Con bioseguridad. Amén. Pueden habilitar sus micrófonos, sus videos y despedirse. Que el Señor los bendiga. Hasta el domingo. Hasta el domingo, pastor. Gracias, Gracias, pastor Santa